Buenos días, hermanos, y buenos días a todos aquellos que de repente en las redes sociales nos están viendo a través del Facebook esta mañana. Un saludo para todos aquellos que comparten este tiempo con nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestro tiempo de exponer su palabra. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por el cuidado que tú tienes de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia en cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, que ha llegado el momento de exponer tu palabra, rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, Dios. Padre, todos somos conscientes de nuestra necesidad, de lo que necesitamos de ti, y oramos, Señor, que tú nos hables, por favor. Padre, ten misericordia de todos nosotros, de mí en especial, Señor, que tengo la responsabilidad de compartir esta mañana, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecerles, hermanos, por sus oraciones durante el tiempo que estábamos compartiendo en la ciudad de Tayabamba o en los alrededores de Tayabamba, en un lugar llamado Huarichaca, que está a 3.700 metros de altura y donde es un poco difícil respirar ahí en ese lugar. Lo lindo de todo es que en ese lugar nadie usa mascarilla. Todos están sin mascarillas, nadie tiene problemas con respirar. En Tayabamba tampoco nadie usa mascarillas. En Huamachuco tampoco la gente usa mascarilla. Creo que solamente en Trujillo y los centros de alta población todavía seguimos con las mascarillas. Cuando íbamos de viaje en la minivan que nos llevaba hacia Huamachuco, ni bien salimos de Trujillo, la gente comenzó a retirarse sus mascarillas y todos iban sin mascarillas en la minivan, aunque iban tosiendo, estornudando, pero iban todos sin mascarilla. Así que de alguna manera pensamos, la gracia de Dios tiene que cuidarnos aquí. Cuando llegamos a Huamachuco, nada de mascarillas, Tayabamba, menos todavía, y en las alturas no conocían la mascarilla. Todos estaban respirando aire libre, muy, muy libres. Así que traigo los saludos de la iglesia en Huarichaca, La Alborada, La Esperanza, Chaquicocha y todos los lugares que hay por allí. Estuvimos reunidos más o menos unas 400 personas escuchando la palabra de Dios por 3 días allí en esos lugares. Y lindo ver la actitud de los hermanos deseando escuchar la palabra de Dios. Y como les dije a esas personas allá en Huarichaca, hermanos, cuando venimos a este lugar que se reúnen los creyentes para escuchar a Dios, para encontrarse con Dios en un sentido como iglesia, no hay lugar para que aquellas personas que quieren descansar o que quieren echarse una pestañadita puedan estar presentes aquí. Así que tiene toda libertad para hacerle sentir un poquito de la ira de Dios. Si usted ve a alguien que está tratando de cerrar sus ojos, muéstrele la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID. Así que tienen toda libertad para hacer eso. Esta mañana hablaremos sobre el llamado que Dios nos hace para compartir su palabra. Y lo vamos a hacer en base a estos 17 versos que tenemos aquí del libro de Jonás en este primer capítulo. Hermanos, acabamos de escuchar las estadísticas de lo que pasa en India. India dice que tiene más o menos como población extranjera unos 17 millones de personas del extranjero que viven en la India. Eso me lleva a pensar que por lo menos 2 países en Sudamérica podrían ser parte de la India. Uno es Uruguay y el otro es Paraguay, que cuenta con menos de 17 millones de habitantes en sus como población. Por lo tanto, vemos que la India fácilmente puede contener a países pequeños allí dentro de sus 1.3 billones de habitantes que tiene este país. Pero si no nos hemos percatado, la India es uno de los países más peligrosos para compartir el mensaje del cristianismo. Está dentro de los 10 países
más difíciles en el mundo para compartir la palabra de Dios, junto con Afganistán, Pakistán, Arabia Saudita, Irán e Irak, como parte de este bloque de países donde es muy difícil compartir la palabra de Dios. Se dice que en el mundo hay más de 360 millones de cristianos que son perseguidos por su fe. Y dentro de esas, unas 20 personas mueren cada día por compartir su fe en Cristo. Así que para que tengamos conciencia de lo que significa el hecho de compartir el mensaje de la palabra de Dios con aquellos que no conocen al Señor, y para que podamos ver nuestra responsabilidad, la responsabilidad que como creyentes tenemos de dar una respuesta al llamado que Dios nos ha hecho de ser sus embajadores en el nombre de Cristo, como si le estuviésemos rogando a la gente: conviértanse al Señor. Pero creo que para nadie es una novedad de que el mundo hoy en día vive una de sus crisis más profundas en su aspecto ético y en su aspecto moral. Por lo tanto, hay un llamado de parte de Dios, o debemos recordar el llamado que Dios nos ha hecho a compartir su palabra. Pero vayamos a este capítulo 1 de Jonás. Jonás, ¿saben lo que significa el nombre Jonás? Jonás se traduce como paloma. Y sabemos lo que la paloma simboliza para la raza humana. ¿Qué simboliza la paloma para la raza humana? Es el símbolo de la paz. Así que lo que podríamos inferir es que este hombre, cuyo nombre significa paloma, era una especie de comisionado de parte de Dios para llevar un mensaje de paz. Un mensaje de paz. Sin embargo, lo que vamos a ver en este capítulo 1 es que, lejos de asumir su responsabilidad como un instrumento de Dios para llevar un mensaje de paz, hace totalmente lo contrario. Lo que nos lleva a pensar que nosotros también individualmente, cada uno de nosotros o como iglesia, de repente tenemos la misma actitud que Jonás tuvo. Y que lejos de cumplir nuestra responsabilidad de obedecer el llamado de Dios, estamos siendo indiferentes frente a la gran necesidad que el mundo tiene ahora de Dios. Pero veamos lo que nos dice este capítulo 1 acerca del llamado de Dios. En primer lugar, la comisión que Dios hace a todo creyente. La comisión que Dios da a todo creyente y especialmente a su iglesia. La iglesia también tiene una comisión de parte de Dios. Mire verso 1 y verso 2 lo que Dios le dice a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora mira lo que dice Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Génesis 12, versos 1 al 3. El primer libro de la Biblia, y ahí tenemos el llamado de Dios a Abraham y lo que Dios le dice a este hombre acerca de los propósitos por los cuales Dios lo estaba llamando. Mira lo que dice Génesis 12, 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Y qué más dice? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde que Dios llamó a Abraham, le dio este encargo de ser de bendición para todos los que estén alrededor de él. Más tarde, una gran nación se desprendería de los lomos de Abraham con el propósito también de ser de bendición, no solamente para su gente, sino de ser de bendición a todas las familias de la tierra. Más tarde, el Señor Jesús en Mateo capítulo 28 y el verso 19 y 20 dice de esta manera:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, el mismo encargo para la nación de Israel es el encargo que la iglesia también tiene de ser de bendición para todos aquellos que no conocen al Señor. Y cuando llegamos al libro de los Hechos y vemos el capítulo 1 del libro de los Hechos y el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, de ser los instrumentos de Dios para alcanzar a todos aquellos que no conocen al Señor. Así que en primer lugar, lo que vemos en este pasaje es la comisión que Dios hace a todo creyente, en especial la que Dios hizo a este hombre llamado Jonás. Ahora, hermanos, cuando vemos la necesidad que hay en el mundo, nos hace pensar en que Dios no es indiferente, pues Dios ha comisionado a hombres y mujeres para ir por todas partes del mundo para compartir el mensaje de salvación. Y lo que vemos aquí es a un hombre que fue comisionado por Dios para llevar su mensaje de juicio a una nación que la palabra la describe como una nación grande, una nación poderosa para su tiempo. Ahora, Jonás vivió entre los años 800 antes de Cristo al 750 antes de Cristo en el reinado del rey Jeroboam II. Y era un tiempo donde Israel descansaba, era un tiempo de paz para Israel, un tiempo de progreso para Israel. Israel dominaba sobre sus enemigos, aunque estos le hacían batallas, pero Israel dominaba sobre sus enemigos. Pero Dios mira a Israel como indiferente, mira al profeta como indiferente a la necesidad de su tiempo, como puede mirar hoy en día a la iglesia indiferente a las necesidades del mundo de hoy en día, como puede mirar nuestras vidas indiferentes ante la necesidad de cada persona que nos cruzamos en la calle y sabemos que necesita de Dios, pero permanecemos con nuestros labios cerrados. Dios le dijo a Jonás 3 cosas. En primer lugar, le dice: levántate. Levántate. Dentro de la comisión que Dios le da, le dice: levántate. Y lo que enfatiza este verbo es el inicio de una acción. Es como si le estuviera diciendo: Jonás, alístate para lo que te voy a pedir. Alístate. Hace pensar que el profeta estaba indiferente, que había permanecido quieto ante la necesidad del mundo de su tiempo, de su día. Su actitud no era solo de Jonás, era una actitud propia de toda la nación de Israel. Se habían olvidado que Dios los había escogido como nación para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Dios le dice a Jonás: tienes que ir y predicar, porque la maldad de Nínive ha subido delante de mí. Ahora, hermanos, Nínive era una ciudad poderosa en aquellos días. Nínive era imponente, era próspera, era toda una metrópoli. Los estudiosos dicen que más o menos constaba de 600,000 a 800,000 personas viviendo en la ciudad de Nínive. Estamos hablando de la ciudad de Trujillo hace unos 10, 15 años atrás, cuya población era de 800 a 1,000,000 de habitantes. Ahora somos mucho más, pero estamos hablando de algo como Trujillo. Una ciudad económicamente pujante, y como toda ciudad pujante, entonces tiene también todos los males posibles que podemos imaginar sobre toda ciudad que económicamente es buena, es estable su economía. Por lo tanto, mal haríamos nosotros en juzgar a aquella ciudad por su tiempo, porque nada tenemos que envidiarle de males en nuestra sociedad hoy en día, porque diríamos que somos peores, quién sabe, de lo que era la Nínive de aquellos tiempos. Pero Dios sigue diciendo: levántense, levantémonos, estemos listos para
cumplir lo que Dios nos ha dado como responsabilidad. ¿Quién sabe, estamos tan quietos? ¿Estamos tan pasivos mientras que el mundo se cae a pedazos? Y uno se pone a pensar en todo lo que está pasando hoy en día, en todo lo que acabamos de vivir o estamos viviendo todavía. Las estadísticas dicen que 6.2 millones de personas han muerto por la pandemia en todo el mundo. Y uno se pregunta, ¿y la razón de la pandemia? ¿No será que nos hemos olvidado de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y que es una especie de disciplina para la iglesia, pero advertencia para el mundo también? Porque uno pone a pensar y debemos estar pensando, ¿cuántos creyentes han partido de este mundo en la pandemia? Junto con cuántos inconversos han salido de este mundo producto de la pandemia también. Y ahí está, de alguna manera, mostrado la misericordia y la gracia de Dios, pero también el juicio de Dios y la indiferencia de la iglesia y la indiferencia de cada creyente frente a la condición del mundo. La pregunta es si estamos listos para obedecer al Señor. Pero Dios le dijo a Jonás, levántate, alístate, ponte en acción. Ponte en acción. Y tú te has puesto a pensar en tu propia condición y tu propia actitud frente al llamado que Dios te hace. Todos hemos recibido este llamado a la salvación y por eso estamos aquí esta mañana escuchando cómodamente sentados aquí en este lugar. Pero me pongo a pensar en la doctora T, que está lejos de nosotros y que tiene que atender personas heridas por la guerra. Y ahí mostrar el amor y la misericordia de Dios a esas personas. O me pongo a pensar en aquellas personas que están en los lugares más alejados del país, a muchos metros de altura, donde nunca han ido y sufren las inclemencias de la naturaleza, pero el amor de compartir con otros el mensaje de salvación los ha llevado hasta allá. Y no importa su vida, lo que importa es que el Señor vino por los que están enfermos, no por los que están sanos. ¿Y nosotros? Así que Dios le dijo a Jonás, levántate. Pero en segundo lugar, Dios le dijo, ve. Jonás, levántate y ve a Nínive. Y lo siguiente es, adelante, ahora hay que ponerte a la acción. Ahora tienes que ir a donde yo te mando. Así que no solo es alistarse, ahora es ponerse en acción misma. Y muchas veces nos quedamos solo en el deseo. Tenemos a veces una fuerte emoción y nos emocionamos tanto que queremos y deseamos ir, pero luego comenzamos a poner pretextos, comenzamos a poner excusas, comenzamos a hacer muchas cosas, pero nada de obedecer a Dios. Y nos quedamos solamente con el deseo. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas Dios ha puesto en nuestro camino? Mientras vas al mercado, mientras estás en tu comunidad y sales, la gente que vive alrededor de tu casa o en el trabajo, la gente con quien tú interactúas todos los días. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos conscientes de que el mundo necesita de Dios? Sí, Dios le dice a Jonás, mira, la razón por la cual te mando a Nínive es porque su maldad ha subido delante de mí. Y hermanos, cuando pensamos en la condición que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no sentimos exactamente lo mismo? Es que usted no ha visto que en las calles de Lima cercaron a un hombre, le disparan en la cabeza, el hombre cae al piso y otra vez este sujeto le vacía toda la caserina del arma a este
pobre hombre, en la mañana me dijeron, fueron 11 disparos que penetraron en el cuerpo de esta persona, pero ya estaba en el suelo, estaba allí tirado. ¿Qué nos deja ver? Nos deja ver la ira, nos deja ver la maldad que hay en el corazón del hombre, nos deja ver la necesidad que hay de Dios. Eso nos deja ver. Y cuando la humanidad no puede hacer justicia, cuando el ser humano no puede compartir la gracia y la misericordia de Dios, Dios hace justicia para aquellos que no encuentran justicia frente a la maldad del mundo. Ahora, ¿recuerdan ustedes ese caso de esa niña de 3 años que fue violada y su violador fue llevado a una cárcel en las alturas? Y luego se suicidó. Pero la familia estaba enojada porque se había suicidado. Y uno se pregunta, ¿la familia quería justicia o quería venganza? Y así es nuestra actitud. Por eso es que estamos quietos, por eso es que estamos pasivos. A veces pensamos en que nuestra actitud muestra más bien una falta de misericordia, una falta de gracia, y lo que queremos es una especie de venganza. Pero nadie puede interrumpir los planes de Dios, ni nadie puede ir contra los propósitos que Dios tiene. Dios le dijo a Jonás, levántate, alístate y ahora ponte en acción, ve a Nínive. ¿Con qué propósito? Miren, para que pregones. ¿Pregones qué? Para que llames, para que compartas que Dios ha emitido su juicio contra Nínive. Y si no se arrepienten, Dios derramará su ira contra ellos. ¿Y qué va a hacer Dios contra el pecado? ¿Qué va a hacer Dios contra el hombre pecador? Lo mismo. Lo mismo. Y necesitamos reflexionar. Dios le dio la comisión a Jonás de ir a este lugar que no conocían de Dios, que estaban andando lejos de Dios, que estaban viviendo de espaldas a Dios y que tenían todos los males posibles como podemos tener hoy en día en nuestra sociedad. Uno va a lugares como Tayabamba porque sales de la realidad que te envuelve aquí en Trujillo y de repente muchas veces nuestra mirada se ha cortado tanto, pero cuando sales de tu comodidad, cuando sales de tu confort y puedes ir a otros lugares, Tayabamba es un lugar progresista porque está rodeada de minas. La ciudad de Tayabamba en los años pasados podría decirse que era una ciudad tranquila, pacífica, donde quien sabe mayor cosas no pasaban. Hoy día vas a Tayabamba y en cada esquina de la plaza de armas encuentras una discoteca, encuentras un bar. Hay más o menos, me dijeron, hay unos 18 lugares de prostitución en ese lugar. El carro nos llevó primero a Yacuabamba. Yacuabamba es zona minera. Y el alcalde y las autoridades saben que en cada esquina hay prostitución. ¿Hacen algo? No hacen nada. ¿Necesitan a Dios? Necesitan a Dios. No hay que ir muy lejos. Pasa por Miraflores. Mira todas esas discotecas que hay. Y todos son centros de prostitución. ¿Necesitan a Dios? Pasa por Gamarra, lo que era el Banco Latino y toda esa zona por allí. No sé si seguirá todavía esa discoteca que había. ¿Necesitan de Dios? No hay que ir muy lejos. Pasa por la Jesús de Nazaret y encontrarás lo mismo. ¿Necesitan a Dios? Necesitan de Dios. Pero estamos cómodos. Pero estamos aquí cantando al Señor. Estamos adorando al Señor. ¿Por qué nos inquietas, pastor? ¿No ves que estamos tranquilos? Pues en la tranquilidad de la iglesia Dios mandó una pandemia.
para hacer notar la condición en la que el mundo estaba. Por eso imagino, pienso, reflexiono y digo, la pandemia es una manera de ver la ira de Dios manifestándose sobre la maldad del mundo, porque no ha sido una pandemia focalizada, es una pandemia mundial. Ha tocado los países más desarrollados del mundo. Y yo sé, más de 1 millón de personas murieron en los Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Se van poniendo más de 11.300 vacunas, 11.300 billones de vacunas en todo el mundo. Y no para. Y detrás de esta pandemia, el mundo se puso en zozobra con esta viruela del mono. Pero Dios le dice a Jonás, levántate, ve y pregona. Y yo creo exactamente es lo que todos hemos recibido de parte de Dios. Levantémonos, pongámonos en acción y prediquemos. Porque el mundo lo necesita. Porque tu hijo lo necesita. Porque tu familia lo necesita. Porque tu vecino, tus amigos y toda la gente lo necesita. Estamos a veces tan preocupados, pero tan preocupados por lo que la gente no va a tener que comer a fin de año. Estamos tan preocupados por los miles de puestos de trabajo que se pierden cada día en el país. Estamos preocupados porque ya estamos en 9 a 11% de inflación en lo que va del año. Estamos preocupados porque no va a haber liquidez. Estamos preocupados porque la gente va a sacar todo su fondo de las AFP o hasta el año 2023 va a poderse retirar todos sus fondos de su CTS también. Estamos tan preocupados por esas cosas que son propias del mundo en el cual vivimos y no nos estamos preocupando por la necesidad que trasciende este mundo físico a la eternidad, que es una necesidad de Dios. Y esa debería ser nuestra mayor preocupación. Lloramos tanto por alguien que sabemos tiene sus días contados. Y no lloramos porque sabemos que aunque tiene sus días contados, se irá al infierno. Dejemos de llorar por aquello que no debemos llorar y lloremos y gimamos por aquello que sí vale la pena gemir y llorar, que es la salvación de cada persona. Porque si un creyente muere, ¿y a dónde va? A la presencia de Dios. Y entonces, ¿lloramos porque se fue a la presencia de Dios? Si podemos llorar por la angustia del dolor de ver, quién sabe, que no estará aquí con nosotros. Pero como dice Eclesiastés 4, felices los que no han nacido todavía, que no han visto los males de este mundo. Felices los que ya murieron porque el mal no les alcanza más. Llegará un momento en que tendremos que ver la vida como lo que realmente es, vida solo con Dios. Sin Dios no es vida la que el hombre tiene. Ahí tenemos entonces en primer lugar lo que podemos llamar la comisión que Dios hace a todo creyente. Y aquí lo vemos en la experiencia de Jonás, la comisión que Dios le dio. Pero en segundo lugar, verso 3, podemos ver la respuesta del creyente frente a la comisión que Dios le da. Y lo vemos también en la experiencia de Jonás. Verso 3 dice lo siguiente: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo creo que cómicamente la Biblia habla de lejos de la presencia de Jehová. Digo cómicamente porque no sé si Huguito leyó el Salmo 139 al iniciar, pero el Salmo 139, ¿qué nos enseña? ¿Alguien puede huir de la presencia de Dios? No. El mismo David,
cuando pecó con Betsabé, el mismo David dijo en el Salmo 51, Dios, contra ti he pecado, pues en tu cara he pecado. Lo que está diciendo David es, Señor, tú estás en todo lugar. Nadie puede escapar de tu presencia. Y lo que uno puede ver en este segundo punto es sencillamente la actitud desobediente de Jonás frente al llamado que Dios le dio, frente a la comisión que Dios le encargó. Y esa actitud de Jonás representa muchas veces la actitud de muchos creyentes, representa muchas veces la actitud de toda la iglesia, representa muchas veces lo que nosotros hemos dejado de hacer y pensamos que estamos estorbando a Dios y pensamos que estamos impidiendo los propósitos de Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Nadie puede impedir los propósitos de Dios, nadie puede impedir los planes de Dios, nadie puede impedir el desarrollo de la voluntad de Dios. Así que Jonás pensó que podía irse lejos de la presencia de Dios. Pobre de él. Él mejor que nadie sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Pensó que podía estorbar a Dios y sus planes, y él mejor que nadie como profeta tenía que saber que nadie estorba en los planes de Dios. Pero la pregunta que podemos hacernos esta mañana todos es, ¿por qué razón Jonás hizo lo que hizo? ¿Qué lo llevó a desobedecer a Dios? Porque podría ser que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo sin darnos cuenta, entre comillas. Ahora déjeme notar con usted la razón por la cual Jonás desobedeció a Dios. Mire capítulo 4, mire el verso 2. Y mire lo que dice allí en el capítulo 4 y el verso 2. Para que notemos la razón por la cual Jonás desobedece a Dios. Mira capítulo 4, verso 2. Dice, Jonás estaba orando, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, por eso me fui a Tarsis. ¿Por qué razón? Mira lo que sigue. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. O en otras palabras, lo que Jonás estaba diciendo es lo siguiente: Señor, estoy en contra de tu gracia, estoy en contra de tu misericordia, estoy en contra de tu bondad, estoy en contra de tus planes, estoy en contra de que tú salves a toda persona que se arrepiente de sus pecados. Claro, Jonás estaba pecando aún más de ser un nacionalista a ultranza. Es decir, él estaba pecando porque obviamente Nínive era un peligro para la ciudad de Israel. Era un peligro porque era una ciudad pujante, económicamente activa, tenía tremendo ejército, podía invadir en cualquier momento, como lo intentó muchas veces, invadir el reino del norte. Por lo tanto, para ellos era mejor que Nínive desapareciera. Había sido un problema para Israel toda su vida. Y lo mejor era que desaparezca. Por esa razón no quería ir a predicar. Y tenemos que ponernos a pensar ahora. ¿Y cuál es mi razón por la que yo no abro mis labios? ¿Y cuál es la razón por la que yo estoy tan callado en la universidad? ¿Y cuál es la razón por la que yo estoy tan callado en mi trabajo? ¿Y cuál es la razón por la que yo me callo frente a mi familia? ¿Y cuál es la razón por la que yo me callo frente a mis vecinos? ¿Y cuál es la razón por la cual yo no he podido salir a otros lugares para compartir la palabra de Dios? Porque todo momento y todo lugar, por eso es que cuando Jesús dice, y mientras van por el camino, y mientras van, hagan discípulos. Y entonces si sales de vacaciones y te vas a algún lugar cerca y Dios te pone personas alrededor, ese es el momento para compartir.
Si sales un poquito más lejos, si sales del país y el Señor te pone personas cerca, ese es el momento para compartir. Si tú sales de tu casa y tu vecino te arma la conversación, ese es un buen momento para compartir. Dios nos ha dado este mandato, esta comisión de compartir su palabra. El misionero es misionero por excelencia, donde esté, cerca, lejos, muy lejos, tiene el mismo valor para Dios. No tiene más valor quien ha salido fuera del país, quien está aquí en cualquier lugar, lejos, recónditamente lejos de su lugar de nacimiento, predicando la palabra. Tienen el mismo desafío. Y aún, conversando con Alex, le decía: pastor, me parece a mí que aún compartir la palabra de Dios en la Sierra de la Libertad, me parece que es tanto o igual de difícil como compartirle la palabra de Dios a un islámico, como compartirle la palabra de Dios de repente a un hinduista. Porque cuando tú vas a la sierra y compartes la palabra de Dios, hemos compartido la palabra de Dios, y estoy seguro que esas personas van a obedecer lo que se les ha dicho. Pero si luego viene un testigo de Jehová y les comparte la palabra, van a seguirlo también. Y si luego viene un adventista y le comparte también, van a seguirlo. Y si viene un hinduista y comparte, lo van a seguir. Y si viene alguien de un país musulmán y le comparte, van a seguirlo. Y si en una semana alguien se pone enfermo de su familia, van a ir al chamán, van a ir al curandero para que los cure. Me parece esa sociedad es más difícil todavía de alcanzar con el evangelio que otras sociedades. Pero están en la misma condición. Ambos están muertos espiritualmente de Dios. Jonás se puso al frente de Dios y le dijo: no estoy de acuerdo con tu misericordia, con su actitud. No estoy de acuerdo con tu plan de salvar a esta nación. Y cuando no abrimos nuestros labios, cuando no predicamos la palabra, cuando no compartimos el mensaje, estamos diciendo exactamente lo mismo. Sigue en la prostitución, sigue en el alcoholismo, sigue siendo infiel, sigue robando, sigue haciendo todo lo que quieras. No me importa. No me importa porque yo ya tengo mi lugar asegurado. Eso es más o menos lo que decimos cuando no predicamos a otros la palabra. Tenemos que preguntarnos si nosotros no estamos jugando a ser jueces de los demás. Tenemos que preguntarnos si no somos una especie de jueces frente a la vida de otras personas y nos hemos creído o nos creemos mejores que los demás y nos olvidamos de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Jugamos a ser dioses porque predicamos a quien queremos y a quien no le cerramos las puertas. No somos dioses, ni mucho menos jueces. El único juez es Dios. Y nosotros somos sus siervos. Y como servidores hemos sido llamados a no hacer acepción de personas, hemos sido llamados a compartir la palabra con todas las personas que Dios hace posible se crucen en nuestro camino. O quién sabe, nosotros nos cruzamos en su camino con un propósito de evangelizarlos, de compartir con ellos la palabra de Dios. ¿Qué tal ahora nuestra actitud? ¿Es la misma actitud de desobediencia de Jonás o estamos en la otra vereda? En tercer lugar, versos 4 al 17, lo que vamos a ver es que la respuesta que damos a Dios trae consecuencias. Es decir, las consecuencias de no obedecer a Dios. Sí, el no obedecer a Dios trae consecuencias. Toda desobediencia trae consecuencias. La palabra de Dios dice: Dios no toma por inocente a aquel que es culpable. Por lo tanto, la actitud de Jonás trajo terribles consecuencias. Sí, consecuencias muy, muy fuertes.
La primera consecuencia la tenemos en el verso 4. Verso 4 de Jonás, capítulo 1, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Así que la primera consecuencia fue una manifestación de la ira de Dios. Sí, una manifestación de la ira de Dios que tomó la naturaleza para ponerla en contra de lo que Jonás pensó lo libraba de Dios, lo libraba de los planes de Dios. Y la palabra aquí tiene que ver con que Dios empujó a la naturaleza para que tuviera esa manifestación. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, que la manera de responder cuando nos preguntan ¿y por qué creen que pasa lo que pasa hoy en día? Y la respuesta es como la respuesta que dieron estos hombres a Dios cuando le dicen a Dios: Señor, no tenemos nada que ver con este hombre, así que no nos castigues por él. Nosotros sabemos que tú haces lo que quieres. Y el Salmo 135, 137 habla también: Dios, tú haces lo que quieres, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Tú haces lo que quieres, Dios. Y cuando pensamos en la pandemia, tenemos que pensar: tú, Señor, estás detrás de esto también. Como Dios está detrás de las vacunas también. Así que, hermanos, cuando desobedecemos a Dios, tenemos que tomar en cuenta que nos exponemos a la ira de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque ¿quién puede resistir la ira de Dios? ¿Quién puede resistir la manifestación de la ira de Dios? Pero en segundo lugar, no solamente la ira de Dios como consecuencia, sino exponemos a otros también al peligro. A otros que no tenían nada que ver con lo que Dios le había pedido a Jonás. Y lo que vemos aquí es que las personas que estaban dentro de la barca con Jonás comenzaron a sufrir las consecuencias de la actitud de Jonás. Por lo tanto, el creyente que desobedece a Dios es un peligro para otro. El creyente en desobediencia es un peligro para otra persona. La iglesia en desobediencia es un peligro para la sociedad. Es un peligro para el testimonio de Dios. Porque terminan blasfemando de Dios. Por la condición de la iglesia, por la actitud del creyente. Estas personas le dicen a Dios: Dios, no somos culpables. No nos castigues a nosotros con tu ira por la desobediencia de este hombre que tú has llamado. Por eso es que cuando todos están trabajando para darle equilibrio al bote, ¿qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. ¿Le interesó en algo la vida de estas personas? ¿Le interesó en algo la vida de alguien? No, le daba igual. Y Jonás representa la actitud de toda la sociedad judía de su tiempo. Y tú y yo representamos la actitud de toda la iglesia de nuestro tiempo también. ¿Y cuál es nuestra actitud frente a la necesidad que el mundo tiene? Es peor esto: ¿eres un peligro para otros? Eso es triste. Es muy triste. Que tú sepas a conciencia que te has vuelto un peligro para otros. Porque como creyente no manifiestas en tu vida lo que es un creyente. Y eres un peligro para otros. Tanto así que Jonás, él mismo, como tercera consecuencia, Jonás estaba dispuesto a morir antes que obedecer a Dios. Porque cuando echan suertes, ¿sobre quién cae la suerte? Sobre Jonás. ¿Y qué le dicen las personas? Dicen: Jonás, ahora decláranos qué has hecho. Y Jonás dice: Dios me dio esta comisión, pero yo estoy huyendo de él. ¿Y qué haremos ahora? Y Jonás sabe la respuesta. Jonás dice:
si quieren que todo esto pase, ¿qué tenían que hacer? Láncenme al... Pero es interesante. ¿Cómo es que queremos pasar nuestras responsabilidades a otras personas? Queremos que otros sean culpables de nuestra propia tragedia. ¿Por qué no se lanzó él mismo? ¿Por qué no se lanzó él mismo? Yo soy culpable. ¿Quieren que se calme? Permítame, voy a pararme y me tiro. Pero no. Muy frescamente dice, yo sé cómo parar esto, agárrenme y tírenme. Es decir, tengan un poquito de mi culpa también, tírenme. Y así somos, hermanos. Culpamos a otros de nuestros fracasos. Culpamos a otros de nuestras irresponsabilidades. Tratamos de pasar la culpa a otros. Me hace recordar al primer capítulo de Génesis o al segundo capítulo de Génesis. Señor, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, no, Señor, la serpiente fue. Y la serpiente dijo, no, Señor, tú eres culpable porque tú nos creaste. Todos tenemos a alguien a quien trasladar nuestra culpa. Pero hermanos, nadie puede contra los propósitos de Dios, nadie puede contra los planes de Dios, porque ¿cómo termina este capítulo 1? Termina espectacularmente. Mira verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué pasó con estas personas? En ese momento reconocieron quién era el Dios verdadero. ¿Y quién fue el instrumento? Sin quererlo, Jonás. Jonás provocó una tempestad y ahora lo tiran al mar y se produce una tremenda calma. Es lo que Dios quiere producir en cada corazón que le recibe. Y es lo que tú y yo no estamos haciendo, porque hemos dejado de compartir el mensaje de salvación. ¿Sabes? Ahí no termina la historia de Jonás. Lo lindo es que Jonás va a tener una segunda oportunidad. Pero aunque Jonás tuvo una segunda oportunidad, no significa que tú y yo tengamos exactamente lo mismo. Así que hoy es el día para responder a Dios. Porque más tarde no sabemos. Mañana menos todavía. Levantémonos, vayamos y prediquemos el mensaje de amor y de misericordia, y de gracia, de juicio y de justicia de parte de Dios al mundo en pecado. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra esta mañana. Padre, pensamos en Jonás y pensamos en nuestras propias vidas también. Pensamos en lo que representa Jonás, la nación de Israel, y pensamos en la iglesia, en lo que representa ahora para el mundo en pecado. Y tanto individualmente como colectivamente estamos muy lejos, quién sabe, de tus propósitos, Dios. Aunque tú no has dejado de cumplir tu voluntad y de tener control sobre todo lo que pasa en este mundo, lo que no significa que no nos disciplines o que no seamos nosotros objetos de tu ira por no estar obedeciendo tu llamado. Padre, perdónanos y permítenos, Señor, con todo nuestro corazón estar listos, ir y predicar tu palabra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios, renueve nuestras fuerzas y nos impulse a predicar a aquellos que no te conocen. Tú has dicho, Dios, Padre, yo te ruego que los guardes en el mundo, pero no los quites del mundo. Padre, las personas te interesan mucho. El perdido, Señor, está en tu corazón.
permite que sintamos exactamente lo mismo por aquellos que no te conocen, Dios, para salir y compartir tu palabra y no seguir poniendo ningún pretexto para no hacerlo. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén.